Buenas tardes. Es un gusto para nosotros otra vez saludarles. Ya hace más de 2 años y medio que, bueno, estuvimos aquí en Querétaro, pero yo creo aquí en Centro Evangélico Querétaro, porque tuvimos nuestra despedida en una iglesia local y, bueno, algunos de ustedes fueron allá hace más de 2 años y medio, pero ya teníamos tiempo, hermanos, de no visitarles porque no estábamos acá, no porque no quisiéramos. Llegamos, gracias a Dios, hace ya casi 4 semanas a México. Nosotros, como lo compartían nuestros hermanos, por la gracia de Dios, el Señor nos está permitiendo, junto a todos ustedes, servir en Albania. Vivimos en la capital Tirana, y Dios nos ha permitido venir acá por unos meses. Estamos aquí en Querétaro. Bueno, ya el próximo sábado nos vamos a Puebla otros 2 meses, regresamos en diciembre a las fiestas decembrinas, y la primera semana de enero, Dios mediante, regresamos a Albania. Pero no queríamos, y bueno, habíamos agendado, planeado con la iglesia poder estar con ustedes, hermanos, y de manera personal agradecer a Dios por sus vidas, verles de manera personal, agradecer al Señor por su colaboración con nosotros. Gracias por orar por nosotros, hermanos. Gracias por su colaboración, sus ofrendas, su ánimo, sus oraciones, por leer nuestras cartas. Sabemos que no estamos solos allá, sabemos que ustedes son parte de nuestro equipo. Ustedes están sembrando, Centro Evangélico Querétaro está sembrando no solamente el Evangelio aquí en Querétaro, a través de todas las familias y a través de todos ustedes donde Dios les está poniendo, sino también en obediencia, y le damos gracias a Dios por eso, están sembrando también el Evangelio en Albania, en el este de Europa. Y bueno, traigo una pequeña presentación. No sé si me la podrían poner ahí, la de las fotos, por favor, antes de poder pasar al mensaje de esta mañana. Quisiera compartirles un poquito con fotos cómo el Señor ha sido fiel. Bueno, como ustedes, somos la familia Andrade Salomón. Nosotros, ahí están 2 fotos. En el 2022, todavía con el indicio, bueno, algunas cosas, algunas secuelas de la pandemia, todavía con nuestros tapabocas. Nuestro último día salimos nosotros de la ciudad de Puebla. Nosotros vivimos por 6 años en la ciudad de Puebla, y ahí estamos, ¿verdad? Con nuestras maletas atrás, nuestros hijos, más niños. Y bueno, en el 2024 el tiempo ha pasado, ¿verdad, hermanos? Nuestros hijos ya se ven más grandes, nosotros también. Y esto simplemente lo veo como una muestra de la fidelidad del Señor. De nuestros nombres: yo me llamo Saúl, mi esposa Soraya, pero le decimos de cariño Sori. Nuestro hijo mayor Pablo, Mateo sigue, y Abigail. Somos la familia Andrade Salomón. Vamos al siguiente, por favor. Esa foto, hermanos, el último día yendo a la Ciudad de México con muchas maletas a nuestro alrededor, entregando la casa en Puebla, cansadísimos de haber desalojado una casa por tantos años, pero salimos con la confianza en nuestro corazón en la palabra de Dios. No había mariachis, ¿verdad? Ahí para decir ya se van, no había tantísimas cosas, simplemente éramos nosotros, las maletas, una familia de hermanos que nos despidió. Precisamente nuestro arrendador, que vino al conocimiento de Cristo en los últimos 6 meses que estuvimos en Puebla, y él estuvo ahí, era nuestro vecino. ¿Y cómo salimos? Simplemente con la confianza en la palabra de Dios, sin saber exactamente lo que Dios tenía en el futuro, la confianza en lo que el Señor Jesús había dicho. Y hoy sigue diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Esa es nuestra única seguridad como hijos de Dios. Es la única seguridad, es anclados en la palabra de Dios y con esto en nuestro corazón. Pero este no es el único versículo de misión que nosotros encontramos en la Biblia. Encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero esto fue algo que iba en nuestro corazón. Señor, salimos con esta confianza. Vamos a la siguiente, por favor. Salimos el 27 de abril del 2022. Ahí está Albania. Albania está al lado. Es lo que se le conoce la Europa del Este, al lado de Italia. Siguiente, por favor. Déjenme compartirles un poquito de Albania. Quizá no conocen mucho, ni nosotros conocíamos cuando nos fuimos. Albania es un país de más o menos 2.900.000 habitantes. Lo que se habla ahí es el albanés, es de las lenguas más antiguas que hay en el este de Europa, bueno, que hay en el mundo, perdón. Se le llama Shkip. El porcentaje de cristianos evangélicos está entre el 0.6%, es decir, no encontramos ni siquiera el 1%. La religión predominante es el Islam, porque los albaneses fueron conquistados por 400 años por el imperio turco otomano. Y entre tantas cosas que influenciaron en ellos, una de ellas no fue el idioma. El idioma, el albanés lo guardó dentro de sus casas, no les permitían hablar albanés, pero ellos en silencio y a escondidas guardaban el albanés dentro de su casa. Entonces es algo por lo cual ellos se sienten siempre muy orgullosos, que el imperio turco otomano no pudo cambiar su lengua, pero sí cambió algunas costumbres religiosas y bueno, casi toda la costumbre religiosa, y aproximadamente más del 50% se consideran musulmanes. Muchos de ellos musulmanes nominales, algunos de ellos más radicales, pero ¿por qué? ¿Cómo fue esta influencia? El imperio turco otomano ofrecía con donación de impuestos a cambio de que ellos se cambiaran o se autodenominaran musulmanes. Entonces, ahora tú puedes platicar con algunos de ellos y te dicen, yo soy musulmán, pero no leen el Corán o no van a la mezquita. Sin embargo, otros tú los puedes ver en la calle, las mujeres principalmente, identificas fácilmente que son musulmanes más radicales, y los hombres también por la barba larga y muchas otras peculiaridades que tienen. Albania también, además de sufrir esta parte de la conquista del imperio turco otomano, vivió una tiranía muy fuerte, hermanos, desde 1944 hasta el año 85, y en el 91 cae la tiranía, lo que hizo que Albania se empobreciera de una manera tremenda. El dictador les metía la idea de que todo el mundo quería conquistarlos, entonces empezaron a construir búnkers, y tú puedes ver en Albania búnkers en cualquier lado para que las familias se metieran en caso de alguna invasión. En el 1991 cae la tiranía, y como lo explicamos ahí, significa una transición democrática y una apertura de mercado, pero también una apertura a la fe. Es el momento en que misioneros por primera vez en 1991, hermanos, entran a lo que hoy es Albania. Vamos a lo siguiente. Y aquí es, hermanos, el Señor nos permitió, junto a todos ustedes, empezar a trabajar compartiendo el evangelio, sembrando la palabra de Dios a través de actividades deportivas, a través de materiales escritos. Aprovechamos ciertas situaciones del deporte para conectar con ellos. Nos tocó el Mundial del 2022, entonces con la ayuda del Señor escribimos un material que se ofreció a las iglesias albanesas para 4 semanas, donde la iglesia tenía la oportunidad de ser intencional, invitar a los vecinos, a los amigos, a poder explicarles el evangelio mediante reuniones, y también este material tenía anécdotas, historias del mundial. Entonces era la manera en que tratábamos de conectar con la gente. El manual fue traducido al albanés, al italiano y al inglés, y estuvo ahí
por la gracia de Dios, distribuyéndose entre estos 3 idiomas. Incluso lo compartimos también en español. Es la manera en que empezamos a sembrar. Ahí hay un maestro de italiano, los jóvenes escuchando mensajes con respecto, conectábamos el deporte con una historia bíblica para poder llevarles el evangelio. Siguiente, en esta parte sembrábamos el evangelio, pero también íbamos de una manera más intencional a compartir el evangelio. Compartir el evangelio en Albania es en otro contexto, no lo hacemos como acá, donde generalmente somos un poco más intencionales, aunque también se necesita tiempo, depende de cómo el Espíritu Santo vaya guiando nuestras vidas. Pero, por ejemplo, aprovechamos también con los niños. Ellos fueron un año a la escuela italiana para poder aprender el italiano allá en Albania, y aprovechamos ciertas fechas, por ejemplo la Navidad, lo que para el albanés no significa mucho, pero para el italiano sí. Aprovechábamos fechas para hacer cierto tipo de manualidades en la Navidad, por ejemplo, darles un pequeño recordatorio de lo que es la Navidad, compartir ahí la palabra de Dios. Entonces, vamos para adelante, por favor. Esos son los... Aquí Dios nos ha permitido junto a ustedes, hermanos, compartir el evangelio a través de materiales escritos, a través de desarrollar una relación con el albanés. Es poco a poco ir ganándonos la confianza, que Dios nos dé la gracia, mostrándoles el amor de Cristo para poder compartir el evangelio de Cristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo. También Dios nos ha abierto puertas para hacerlo entre un ministerio de ciegos y débiles visuales que tenemos junto con la iglesia local albanesa, donde el 99% de los que asisten junto con sus familias son de trasfondo musulmán. Vamos a la siguiente, por favor. Además de evangelizar, Dios también nos ha abierto puertas y nos ha dado la oportunidad para discipular con un contexto misional. Ahí está Freddy, ahí está Ardit, ahí está Andrea y Ardit. El contexto misional me refiero que animamos y crecemos junto con el discípulo albanés, y que él pueda tomar el paso, la intencionalidad de vivir en misión en su vida, de entender cuál es la situación de su propia gente, la necesidad de que ellos mismos como albaneses crezcan en su conocimiento de Cristo, que aprovechen los recursos de idioma, de cultura, que ellos son albaneses y puedan ellos compartir el evangelio a sus círculos más cercanos. Estamos teniendo también este tipo de discipulado con ellos en la iglesia. Además, en ese mismo tenor, en esa misma visión, mi esposa ha estado colaborando con el ministerio infantil, y usamos la misma visión de que a los niños desde pequeños, a los niños albaneses, se les puede estar sembrando lo que es la misión de Dios, de que hay otras partes del mundo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a predicar el evangelio. Es un trabajo a largo plazo. No sé cuántos de ustedes, hermanos, escucharon del evangelio de niño, pero mi esposa es una de ellas, y se lo compartió una misionera en el estado de Hidalgo. Nunca más hemos sabido de la misionera, pero un día nos gustaría conocer, volverla a contactar y decirle: tu trabajo no fue en vano. Hoy mi esposa ha venido, hoy, desde aquel entonces, mi esposa, por la gracia de Dios, vino al conocimiento de Cristo, pero después de muchos años, a esa niña que tú le compartiste, Dios la llamó para llevar el evangelio a otras partes del mundo. Entonces, eso también es algo que solamente Dios puede hacer, pero necesitamos esperar en Él y seguir siendo obedientes a compartir el evangelio. Lo hacíamos a través también de enseñanza de jóvenes, enseñanzas de temas muy prácticos para la iglesia, y también capacitando, hermanos, capacitando. Y les leo, es un candidato a que la iglesia está orando por él para poder llegar a ser uno de los ancianos, de los pastores de la iglesia local albanesa. Entonces, sembrando la palabra de Dios, evangelizando, discipulando, entrenando. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo en Albania. ¿Qué es lo que sigue, hermanos?
nuestra visión es que el mismo pueblo nativo pueda ser un punto de partida para que ellos alcancen a los que están a su alrededor. Albania está rodeado en sus fronteras de otros países que también tienen un porcentaje de cristianos evangélicos muy bajo, hermanos. Uno de ellos, Kosovo. Kosovo son como primos con los albaneses, tienen el mismo lenguaje, tienen la misma cultura. Y si ustedes recuerdan, yo recuerdo en los años 90 la guerra de Kosovo. ¿Recuerdan esa guerra? Pues esa se dio ahí. Pero los kosovares todavía son mucho más cerrados al evangelio y son mucho más radicales también en su creencia del Islam. Los albaneses son aquellos que pueden llevar el evangelio también a estos lugares. Macedonia del Sur, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, todos estos países están al lado. Entonces la misión se hace de tal manera que podamos ver un punto de partida para que ellos puedan llevar el evangelio a otros lugares. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sigue, hermanos? Rapidísimo les comparto. De Albania a Italia. Si ustedes recuerdan, la visión principal era ir a Italia, pero Dios nos llevó a Albania y nos ha tenido ahí por 2 años y medio porque Él tenía un propósito. Y esto nos enseña que nosotros tenemos que estar abiertos y abrazar la voluntad de Dios. No podemos estar peleando contra Dios, sino esperar el momento adecuado del Señor. Nosotros y seguimos pensando en eso, pero no era el tiempo ni el momento. ¿Por qué? Yo no lo sé. El Señor, bueno, ahora lo sabemos, pero en aquel entonces no lo sabíamos. Nosotros pensábamos, vamos a Albania, en Albania estamos 1 año, mientras nuestros papeles se arreglan. Pues el Señor no permitió que en 1 año los papeles se arreglaran, y 2 años y medio después los papeles ya los tenemos como familia. Entonces le damos gracias a Dios por eso. Nosotros no íbamos a cerrar una puerta que el Señor todavía tenía abierta para nosotros, pero el Señor tenía un plan para nosotros junto con todos ustedes, hermanos, en Albania. Quizás ni nosotros teníamos eso en nuestro corazón, ni ustedes. ¿Por qué digo ni ustedes? Porque ustedes son parte, hermanos, de lo que Dios ha estado haciendo en estos países. Ahora, si Dios nos permite, el plan es ir en el verano del 2025 a Sicilia, porque gracias a Dios ya tenemos nuestros papeles. Un poco de Italia, conocemos el Coliseo y todas esas cosas, ¿verdad? Las maravillas históricas de arte de este país, pero quiero decirles que Italia, igual que muchos países de Europa, son países altamente oscuros espiritualmente hablando. No hay en la mayoría de ellos un testimonio fuerte de lo que es la Biblia, un testimonio fiel de la enseñanza de la palabra de Dios. Es un país de más de 60 millones de habitantes y que se considera, según algunos sitios de misiones, puedes encontrar el 1.5, 1.6 de cristianos evangélicos, pero la realidad de las agencias, de las iglesias, de los que están ahí, dicen que en realidad en Italia puedes encontrar entre el 0.4 y el 0.6 de cristianos evangélicos. Y la mayoría de los lugares no puedes encontrar una iglesia como esta, hermanos, que se predica fielmente la palabra de Dios. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Sabemos lo que se traduce eso en las vidas prácticas de las personas. Esa es Italia. En Latinoamérica pensamos de Europa como los lugares a donde vamos a la luna de miel, como los lugares a donde vamos del regalo de graduación, como los lugares que soñamos un día conocer cuando trabajemos y nos vaya bien o cuando ya nos jubilemos. Hermanos, Europa es un campo de misión que necesita gente para predicar el evangelio. No es lo mismo ir 15 días de vacaciones que quedarte más de 15 días y decir, esta es la realidad de estos países. Esta es la realidad, enfrentarse a la cultura, al posmodernismo de Europa,
a la oscuridad espiritual. Hay una gran oportunidad para la iglesia latinoamericana de ir a esta parte del mundo a hacer misión. Italia teóricamente nunca ha sido tocada, teóricamente. Hay algunas cosas que sí, indicios de algunos hermanos de la antigüedad, pero teóricamente nunca ha sido tocada nunca fue tocada por la Reforma Protestante y no ha experimentado un avivamiento bíblico generalizado. Esa es Italia. Les puedo contar un poco también de España. Podemos contar un poco de Portugal. Portugal tiene un poco más de porcentaje de cristianos evangélicos, porque Brasil ha sido una fuerza misionera fuerte en el mundo. Hay brasileños por donde quiera llevando el evangelio, y eso ha ayudado un poco a Portugal. En España, aunque ha habido también misioneros, pero España es muy duro de la misma manera. Hablando de Francia, podemos encontrar el mismo patrón. Alemania tiene un poco más porque hay un cinturón bíblico entre unas ciudades de ahí, pero en general, hermanos, este es lo que vivimos, es lo que se vive en Europa. Siguiente, por favor. Tenemos una visión, una misión para ir a Italia, ver italianos que se conviertan en fieles discípulos de Cristo, con el fin de exaltar, proclamar su nombre, a fin de establecer iglesias misionales. Y la misión es servir a la sociedad siciliana, mostrando en la vida práctica a Cristo, utilizando entre muchas otras cosas, hermanos, el deporte para ser discípulos que se multipliquen entre el pueblo italiano. Esta es nuestra misión, esta es la visión que creemos que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Siguiente, por favor. Tenemos unas peticiones de oración por nuestra nueva transición, hermanos. Esto ha sido venir a México acá. Después de 2 años y medio es como un parteaguas. Venimos con todos ustedes a decirles, hermanos, esto es lo que ha pasado. Además de las cartas que les enviamos, esto es a lo que vamos, si Dios lo permite, y tenemos unas peticiones de oración. Vamos a tener una nueva transición, si Dios lo permite, en el verano. Las transiciones no son fáciles. Ahorita nuestro hermano nos compartió, ¿verdad?, que al principio que no es fácil hacer una transición. Entonces, les pedimos oración. Les pedimos oración por nuestros hijos, por nosotros, por el corazón de nuestros hijos en esta transición de México a Albania. Ya nos acostumbramos, ya empezamos a echar raíces, ya es todo más familiar, ¿verdad? Pero ahora vamos a Italia, si Dios lo permite, con la misma visión con la cual estuvimos trabajando en Italia. Les pedimos oración, hermanos, oramos. Ahí hay algunas peticiones por todos los recursos emocionales, financieros, ministeriales, que sabemos que el Señor proveerá en su momento y de acuerdo a su voluntad. Tenemos eso. Trajimos unas hojitas. El que guste saber cómo puede orar por nosotros, esas mismas peticiones están en unas hojitas impresas, en unas copias. Acérquese por favor con nosotros si gustan saber cómo pueden orar por nosotros de manera general en esta próxima transición. Y finalmente, pues ahí está nuestra tarjetita, y tenemos nuestra tarjeta también. El que quiera, le podemos dar una de esas para que nos tenga en su refri, y cuando abra ahí la nevera se acuerde de nosotros. Cuando vaya a sacar el refresco, lo que sea, se acuerda de nosotros y ore por nosotros. Una pequeña oración puede ser de mucha bendición para nuestra familia. No sabemos en ese momento lo que estemos viviendo, pero les agradecemos mucho que nos tengan en cuenta en sus oraciones. Gracias, Centro Evangélico Querétaro. Que el Señor les siga bendiciendo, les siga usando para llevar el evangelio, no solamente aquí, sino que al mismo tiempo su corazón puede estar en otras naciones de la tierra. Que vengan con nosotros. Aunque nosotros nos vemos allá, estamos representando en cierta manera sobre todo a Cristo Jesús, pero también se cumple lo que muchas veces vemos en la Biblia, ¿verdad? La iglesia de México envía saludos a la iglesia de Albania. La iglesia de Albania envía saludos a la iglesia de México. Hermanos, ustedes son parte de eso. Son parte de la iglesia
de México que está con nosotros. Entonces, que el Señor les bendiga. Una pequeña presentación y ahora quiero ir directamente al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque has sido fiel y podemos compartir con nuestros hermanos de Centro Evangélico Querétaro acerca de tu fidelidad, acerca de cómo nos has permitido colaborar, Señor, juntos en la predicación del Evangelio en Albania, un país, Padre, donde el porcentaje evangélico ni siquiera llega, de cristianos evangélicos ni siquiera llega al 1%, Señor. Pero sabemos que tú estás en control, tú eres soberano, la obra es tuya, Señor, pero también aceptamos nuestra responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, tal y como nos lo has pedido, no solamente a la Iglesia de México, sino a la iglesia donde se exalta tu nombre en este mundo, Señor. Padre, cada iglesia local, sabemos, Padre, que tú estás obrando, pero también sabemos que somos parte de la comisión. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos has dado para poder colaborar contigo, Señor. Padre, oramos que esta tarde tú hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas para comprender, para reflexionar, para aplicar, para que Cristo Jesús sea glorificado y exaltado a través de esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Quiero invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses. Y mientras ustedes las abren, voy a dar rapidísimo una introducción. Filipenses es una carta, como ustedes lo saben, escrita por el apóstol Pablo. Y como toda parte de la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita a la iglesia de Filipos, pero aplicable el día de hoy para cualquier iglesia local en cualquier parte del mundo. La iglesia de Filipos fue una iglesia que Pablo plantó en su segundo viaje misionero. Y fue escrita durante su primer encarcelamiento. Ustedes pueden ver eso en Filipenses 1:13, donde Pablo habla de sus prisiones. La iglesia de Filipos también es la primera iglesia que el apóstol Pablo plantó en Europa, lo que hoy conocemos la antigua Grecia. Ustedes pueden saber un poco más en Hechos capítulo 16, cuando Pablo quiere ir a Asia a compartir la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo no se lo permitió. A veces queremos, como decía hace rato, queremos ir y predicar el Evangelio a algún lugar, pero Dios en ese momento, o tal vez nunca lo permita. Pero donde Dios cierra una puerta, Dios abre otra. Y entonces la palabra de Dios dice que Pablo es cuando ve la visión del varón macedonio. Y el varón macedonio le dice, ven y ayúdanos. Y Pablo dice que pasa a Macedonia ciertamente y convencido de que Dios le estaba llevando a predicar el Evangelio a Macedonia, esta ciudad de Filipos. Ahí dice que sale a orar y a quién encuentra, a Lidia, si ustedes recuerdan. Y entonces Dios trabaja en el corazón de Lidia, abre su entendimiento y vienen al conocimiento de Cristo, y ahí es donde empieza lo que hoy conocemos como la iglesia de Filipos o la iglesia de los filipenses. Entonces, la primera iglesia que el apóstol plantó en Europa, y hoy precisamente nosotros en Europa del Este damos testimonio de esta gran necesidad de plantar iglesias en Europa. La carta de los Filipenses, hermanos, también es una carta que nos ayuda mucho a entender bien la relación entre un misionero y la iglesia local. Entonces vamos a estudiar hoy parte de esta carta. Vamos a estudiar el capítulo 1 y parte del capítulo 2. No me voy a llevar tanto, pero quiero que me sigan, por favor, en la lectura. Y vamos a empezar con esto en mente, que es una carta que nos modela bien lo que es la relación entre un misionero transcultural
y una iglesia local. En el versículo 1 del 1 al 2 dice la salutación: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está la primera enseñanza que tenemos, hermanos. En el versículo 1 al 2 vemos a Pablo el misionero que escribe a la iglesia local, que escribe a una iglesia local bien estructurada en su liderazgo. Ustedes pueden ver eso porque plantar iglesias, hermanos, va más allá de abrir un local, poner un púlpito y predicar y tener uno o dos cantos. Plantar iglesias significa también desarrollar liderazgo que un día, con la ayuda del Señor, se van a quedar enfrente de la iglesia. Y ustedes pueden ver a Pablo que estableció bien estos fundamentos en la iglesia de Filipos. Está diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús. Sabemos que está refiriendo a los creyentes, a los hijos de Dios, dice que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Un buen fundamento de la plantación de iglesias es desarrollar, con la gracia y la ayuda del Señor, obispos y diáconos. Qué alegría poder ver esto también acá, hermanos. Porque muchas veces podemos decir, voy a plantar iglesias, y podemos abrir algo, pero la visión que vemos en la Biblia es poder ver liderazgo nativo que esté a cargo de esa iglesia, hermanos. Plantar iglesias, como les decía, va más allá de hacer una apertura de local y predicar los domingos. Nuestra oración y trabajo debe de estar en hacer discípulos que puedan llegar a ser capacitados por parte del Señor para poder ser ancianos, pastores y diáconos en la iglesia. Este es el deseo, hermanos. Este es el deseo que hay también en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y vemos a Pablo haciendo esta parte en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Del versículo 3 al 11, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Vemos a Pablo el misionero que ora por la iglesia local. Nosotros como misioneros siempre estamos pidiendo oración a la iglesia por nosotros. Pero Pablo nos enseña aquí algo importante, que nosotros tenemos que orar por la iglesia local. Eso es algo que podemos ver en esta carta. Y ustedes pueden ver, empecé dándole gracias a Dios porque ustedes oran por nosotros. Pero la iglesia, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que orar también por ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia local es muy importante para nosotros como misioneros. De la iglesia local salen las oraciones. De esa iglesia local sale el amor en Cristo. De esa iglesia local sale el ánimo, sale la exhortación para nosotros. Algunas veces puede salir la amonestación. De esa iglesia local sale el apoyo para los que están en el campo de misión. Me refiero a un campo de misión transcultural.
y poder juntos cumplir con la voluntad de Dios. Así que Pablo nos está enseñando a los misioneros, no solamente pidan oración por la iglesia local, sino que ustedes oren por la iglesia local, porque en la medida que la iglesia local es fuerte, hermanos, los misioneros también allá, con la ayuda de Dios, son fuertes y podemos estar firmes. Y del versículo 3 al 7, ustedes pueden ver que Pablo hace una acción de gracias. Y aquí es bien importante esto, hermanos, por la comunión de los filipenses con él en el evangelio. Esto es importantísimo para nuestra enseñanza de hoy. Miren lo que dice el 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones. Versículo 5. Dice 4 y 5, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Miren lo que dice el versículo 5, por vuestra comunión en el evangelio. Pablo está dando gracias a los filipenses, gracias por su comunión conmigo en el evangelio. ¿Qué significa eso? Por su participación conmigo en el evangelio. Y dice, por su participación conmigo en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esto es muy importante, hermanos. Dos cosas. Pablo está diciendo, gracias por participar, filipenses, conmigo en el evangelio, pero gracias por hacerlo de manera constante. ¿Por qué? Porque la misión no se puede primeramente hacerlo solos, así que agradece por la participación, pero tampoco la misión de Dios se puede hacer en un año. Nosotros estaríamos mintiéndoles y nosotros les decimos, hermanos, en 1 o 2 años vamos a plantar una iglesia. Por lo menos eso no está en mi cabeza ni en mi corazón. Dios lo puede hacer, definitivamente lo puede hacer. Y si les damos noticias que lo está haciendo en 2 años, damos gloria a Dios. Pero la realidad es que el ministerio, y más muchas veces transculturalmente, no se hace en poco tiempo. Así que el apóstol Pablo estaba diciendo, gracias porque no estoy solo, participan conmigo, pero también gracias porque han participado conmigo desde el primer día hasta ahora. Gracias por esa participación constante. Y esto es algo que Pablo está diciendo ahí. Miren lo que dice el versículo 6 después. Primero agradecen el 5 por su comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y miren lo que dice el 6, hermanos. Estando persuadidos o convencidos de esto, que el que comenzó en ustedes o en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? Y la verdad es que entendemos el significado de este versículo. Entendemos en términos generales que Dios está obrando en la vida de los creyentes para transformar su carácter conforme a la imagen de Cristo. Pero el versículo, hermanos, se da en un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de que la iglesia está participando con Pablo en el evangelio. Cuando tú y yo participamos con Cristo en la extensión del evangelio, puedes esperar que Dios trabaje en tu carácter y quite aquellas cosas que no le sirven. Tanto al que va, Dios trabaja en nuestro carácter, como al que se queda, porque el que va prepara sus maletas, deja todo y se va a una cultura que no conoce, con un idioma que no conoce, en lugares que no conoce y no sabe dónde va a estar. Dios perfecciona nuestras vidas en esos lugares, pero el que se queda y participa con Cristo en la extensión del evangelio de manera local y también de manera allá afuera, puedes estar seguro que Dios va a trabajar en tu vida. ¿Cómo? Participar en el evangelio demanda de nosotros mucho, hermanos. Demanda entrega, demanda servicio, demanda tiempo, demanda paciencia, demanda oración, demanda finanzas. Les voy a dar un ejemplo.
Ahorita nosotros traemos un carro prestado porque no tenemos en qué movernos. El hermano que nos prestó el carro también necesita el carro. Ese carro también tiene un costo. Ese carro también necesita mantenimiento, hermanos. Y seguramente no le sobran carros. Pero en esta bondad cristiana, en este apoyo cristiano para nosotros, en este momento nosotros juntos, gracias mi hermano, Dios está trabajando en su carácter. No es fácil desprenderse de nosotros mismos cuando Dios nos pide que participemos en su misión. No es fácil en nuestra carne ofrendar a las misiones. No es fácil en mi carne ir a las misiones. Pero Dios usa, hermanos, tu entrega, tu servicio, tu paciencia, tu tiempo, tus recursos, tus oraciones que estás dando para participar en el Evangelio, para poder ver la realidad del versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cómo crecemos? Una de las maneras que crecemos, y sabemos que el crecimiento viene de Dios, según Pablo en Corintios, es participando en el Evangelio. A veces, cuando no quiero dar nada al Evangelio, no porque el Evangelio necesite de mí, me refiero cuando no quiero dar, cuando no quiero ser parte de esta participación que el apóstol Pablo estaba diciendo, gracias por participar conmigo, por hacer un equipo en el Evangelio. Y ahorita hay dos cosas en los versículos de abajo que Pablo explica a qué se refiere. Es muy difícil, hermanos, que podamos ver la obra de Dios en nuestro carácter. Además de la foto que vieron ahí del 2002 al 2024, imagínense que Dios pudiera sacar una foto de nuestro carácter. Y seguramente si sacamos esa foto del 2022 de Centro Evangélico al día de hoy, imagínense la foto que Dios pudiera sacar si hubiera una foto de nuestro carácter. Y pudiera revelar cómo está Dios trabajando en nuestras vidas a causa de que ustedes están participando con Cristo en la extensión del Evangelio en Querétaro, pero también están participando con nosotros o con algún otro misionero en la extensión del Evangelio en otra parte del mundo. Si queremos experimentar que Dios perfeccione nuestras vidas, tengo que ser un participante activo en la defensa y en la extensión del Evangelio. Como dice al final en el versículo 7. Miren de qué se trata esa participación. Dice, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones. Miren, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de esta gracia. Esa comunión que Pablo está hablando de la participación del Evangelio se está definiendo en la defensa. ¿Por qué en la defensa? Porque había falsas enseñanzas y porque había oponentes, oposición para que el Evangelio no sea predicado. Y Pablo está diciendo, ustedes filipenses participan conmigo contra estos falsos maestros y contra los oponentes que me están metiendo en la prisión. Pero también están participando conmigo en la confirmación, entre paréntesis, extensión del Evangelio. Ahí está, eso es algo muy importante y Pablo está diciendo gracias, filipenses, porque participan conmigo en esto. Y miren lo que dice el versículo 8 al 11, también él ora, no solamente está dando acción de gracias por la participación de ellos con él en el Evangelio, sino del 8 al 11 también está hablando que ora para que el amor de los filipenses se traduzca en un conocimiento y en buen juicio para que ellos tomen decisiones conforme a la voluntad de Dios. El misionero también tiene esa obligación de orar por la iglesia local que le envía
y por la iglesia local que con el favor de Dios plantará. Ustedes están conmigo, dice Pablo en estos versículos, está transmitiéndonos la idea, no lo estoy haciendo solo. Ustedes están en mi corazón, en mi soledad, en las alegrías, en mis angustias, en mis desafíos. Están conmigo en mis prisiones, en las aflicciones. Están conmigo en la defensa del evangelio y están conmigo en la extensión del evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de esta gracia. Y les pide y ora por ellos para que su carácter, hermanos, sea un carácter sincero e irreprensible para el día de Cristo. Versículo, ahí lo pueden ver en el versículo del 8 al 11. Y ora por ellos también para que estén llenos de fruto, es decir, de acciones alineadas con la voluntad de Dios cuando se presenten delante de Jesucristo. Pablo está ocupado orando por ellos, por su carácter, pero también por sus obras. Entonces ves aquí un misionero que ama a la iglesia local, un misionero que recuerda a sus hermanos. Y si seguimos leyendo, hermanos, versículo 12 al 17, miren lo que dice después. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio o en toda la guardia y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Tercer punto que quiero tocar, hermanos. Pablo el misionero actualiza la iglesia local de cómo va progresando el evangelio. Entonces ya vimos, Pablo el misionero escribe a una iglesia bien estructurada, nos da una idea de cómo tiene que ser una buena estructura de la iglesia en liderazgo. Número 2, Pablo ora por la iglesia, da gracias a Dios porque participan con él en la defensa y confirmación del evangelio, y ora por la iglesia para que sigan siendo transformados de tal manera que sean sinceros y irreprensibles en el día de Cristo y que puedan ser llenos de obras de justicia, obras alineadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí Pablo el misionero, hermanos, también actualiza a la iglesia de cómo está progresando el evangelio. ¿Cómo inicia el versículo 12? Quiero que sepan. Quiero que sepan. Por eso el misionero envía cartas a las iglesias. Porque queremos, hermanos, que ustedes sepan cómo Dios está progresando el evangelio en esa parte del mundo. No es porque uno quiera, ¿verdad?, que nos vean las fotos de nosotros, sino queremos hacerles saber cómo va progresando el evangelio, hermanos. Y del versículo 12 al 14, Pablo dice, el evangelio está progresando, fíjense cómo es, en medio de la tribulación. El evangelio está progresando en medio de la tribulación. Pablo está diciendo, estoy en las prisiones. Y todos saben cuál es la razón por la cual estoy en la prisión. La razón es Cristo. Pablo está en prisión y hay una enseñanza interesante acá, hermanos. El evangelio siempre avanza en medio de las cosas que le suceden a su pueblo. El evangelio siempre avanza en medio de las cosas que le suceden a su pueblo. A veces quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Estamos hablando de un contexto de tribulación. A veces no entendemos lo que Dios nos permite vivir, ni a ustedes ni a nosotros. No lo entendemos. Pero si permanecemos en Él, el Señor hará para su gloria y el evangelio seguirá avanzando. Algo interesante que tú puedes ver en el versículo 12 al 14 es que no solamente el evangelio está avanzando,
sino que los hermanos, cuando ven que Pablo está en prisión, ¿qué pasa? ¿Se quedaron inmóviles? No. Dice, por mis prisiones, ahora los hermanos se atreven a hablar más y más. Pablo estaba haciendo un buen trabajo misionero. Porque el trabajo misionero no es nada más que el misionero predique, o que el pastor predique, o que los diáconos prediquen, sino el trabajo significa que todos podamos predicar el evangelio. Algunos donde están, otros a donde Dios les envía. Y es lo que Pablo está diciendo, mis prisiones han resultado al avance del evangelio. ¿Por qué? Porque ahora los hermanos se atreven a hablar. Y no sé si estaban los hermanos hablando y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y encarcelaron a Pablo. ¿Ahora quién va a predicar? Y ellos dijeron, nosotros tenemos que hacerlo. Y esto es lo que deseamos buscar como misioneros. No solamente que prediquemos, sino que por el ejemplo, el testimonio nuestro y de la gracia de Dios en nosotros, otros más puedan predicar. Hermanos, versículo 15 y 16, ¿qué es lo que dice? Nos enseña, como leí, algunos a la verdad, está avanzando el evangelio, pero ¿qué dice Pablo? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Esto es muy importante. Pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En los versículos 15 y 16 vemos, hermanos, que el evangelio es predicado por envidia y contienda. Nada nuevo. Veníamos también. Pero Pablo está diciendo, yo estoy viendo que algunos de ustedes están predicando el evangelio por envidia y por contienda. El texto nos ayuda a entender, hermanos, que la visión de algunos de los creyentes filipenses era predicar a Cristo por interés, por ambición personal y por autoexaltación. Aprovechando que Pablo estaba en la prisión, ellos buscaban cierta preeminencia dentro de la iglesia. Buscaban competir en cierta manera contra Pablo, aprovecharse de la situación de Pablo y autoexaltarse delante de la iglesia. Es una cosa que la Biblia nos dice, tengan cuidado como iglesia. Cuiden sus corazones, porque ahí es donde el enemigo empieza a trabajar también. Y empezamos a decir, pero ¿por qué él? Yo también. Que nada más ¿recuerdan lo que le decían a Moisés? Que nada más a él Dios le habla. Y empieza la rebelión. ¿A poco yo tampoco? ¿Por qué nada más él puede servir? Ahí tenemos un contexto donde unos nada más sirven y nadie quiere servir. Pero tenemos el otro contexto, hermanos, donde decimos, ¿y por qué nada más él predica? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué esto? ¿Y que a mí Dios no me habla? ¿Y que a mí Dios no me ha dado crecimiento? ¿Y que yo no tengo nada que dar? Cuidado. Y es lo que estaba pasando en Filipos. En la iglesia decían, Pablo está en la cárcel, excelente. Vamos a mostrarle a la iglesia que yo también predico. Que a mí también Dios me puede usar. Y Pablo está diciendo esto algunos lo predican a Cristo por envidia y contienda. Pero el versículo 17 dice Pablo, pero hay otros que lo hacen con amor, con intenciones verdaderas de exaltar a Cristo y de no exaltarse a ellos mismos. Esto es muy importante no perderlo de vista, hermanos, que unos empiezan a exaltarse dentro de la iglesia de Filipos. Y miren lo que dice el versículo 18 al 26 y termino con este punto. Vamos a leer del 18 al 26. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún.
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Versículo 20, hasta ahí. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos, hermanos? Pablo nos explica cuál es el propósito de la participación del misionero y la iglesia. El tema de estos versículos principal es la exaltación de Cristo en la tierra. La exaltación de Cristo en la tierra. Este es el cuarto punto. ¿Cuál es el propósito de la participación del misionero junto con la iglesia? La exaltación de Cristo en la tierra. Tú puedes ver esto, hermano. En el versículo 18, Pablo empieza a hablar el gozo de ver que Cristo es anunciado. Está hablando de esto, la exaltación de Jesús. El versículo 19, Pablo ora por la iglesia ora por Pablo y el Espíritu Santo obra en Pablo. Pero miren, del versículo 20 al 26 vemos un tema, la magnificación de Cristo. ¿Qué significa la magnificación? La exaltación, el glorificar a Cristo. La magnificación de Cristo por vida o por muerte. Pablo quería vivir de tal manera, hermanos, que en el día a día él pudiera presentarse delante de Cristo. El día que el Señor le llamara a su presencia, él pudiera presentarse delante de él sin vergüenza. Era lo que estábamos viendo ahorita en Efesios. Andar como es digno de Cristo. Y él está hablando de eso. Dice, yo quiero cada día presentarme, andar en la voluntad de Dios y presentarme confiado delante del Señor cuando me llame en su presencia, confiado de haber cumplido con la voluntad de Dios. Así que él decía, si yo vivo es para exaltar a Cristo, es para magnificar a Cristo con mis actitudes, con mis palabras, con mis decisiones. Es para el beneficio también de la obra, él decía. Pero si muero, también es ganancia y es muchísimo mejor porque estaré delante de él. Si vivo, es para Cristo y para el beneficio de la iglesia. Y eso magnifica al Señor y es para el gozo de la fe. El tema principal ahí es la exaltación de Cristo. Y este propósito, hermanos, de la exaltación y de la magnificación de Cristo, lo entendemos mejor si seguimos leyendo del versículo 27 al 30 y Filipenses 2 del 1 al 11. Miren lo que dice. Solamente les pido, dice Pablo, que se comporten como es digno del evangelio. Para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que os oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación y esto de Dios. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Sigan leyendo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en las condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recuerdan que Pablo menciona que entre los que predicaban a Cristo, algunos lo hacían con malas intenciones, por envidia y rivalidad, para exaltarse a ellos mismos. Bueno, en estos versículos Pablo exhorta a vivir como es digno del Evangelio, para alcanzar el verdadero propósito de nuestra participación. Pablo dice: quiero llamarles a la unidad. La única manera de cumplir el propósito de nuestra participación, porque él estaba diciendo: ustedes participan conmigo, es mediante la unidad. Por eso dice el versículo 27 al 30, que haya en ustedes un mismo sentir. Y el capítulo 2, versículo 1, Pablo también vuelve a decir que en el capítulo 2, versículo 1 y 2, completen mi gozo, teniendo el mismo amor, unánimes. Pablo exhorta a la iglesia, hermanos, a la unidad. Posteriormente, les enseña que la única manera de estar unidos para cumplir el propósito de la participación es la humildad. Primero les dice: los llamo a la unidad. Posteriormente les enseña que la única manera práctica de vivir unidos como creyentes es la humildad, versículo 3 y 4 del capítulo 2. Y les dice algo: no haciendo nada por rivalidad o vanagloria. ¿Cuál era el problema en el capítulo 1? Que había unos que predicaban por contienda y por envidia. Y les está diciendo: no vamos a cumplir el propósito si no estamos unidos. Y para estar unidos tenemos que ser humildes y no haciendo nada por rivalidad, por vanagloria, por autoexaltación. Tenemos que valorar a los demás. Tenemos que servirnos el uno al otro para el cumplimiento de la voluntad de Dios en cuestión de relaciones personales en la iglesia. Pero también tenemos que ser humildes en el cumplimiento de la misión de Dios. Y versículos 5 al 8, Pablo les dice: les voy a dar el ejemplo. Cristo es el modelo de unidad. Capítulo 2, versículos 5 al 8. Cristo es el modelo de unidad a quien debemos imitar, pues Él se humilló a sí mismo. Siendo Dios, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El único, hermanos, de ser obedecido, el único digno de ser obedecido, ahora obedecía hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el versículo 9 en adelante, Pablo menciona las consecuencias eternas de la humillación de Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias eternas de la humillación de Cristo? La exaltación de Cristo en toda su creación. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en la tierra, en el cielo y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo termina con esto. El propósito de que ustedes y nosotros, ustedes y yo, dice Pablo, estemos trabajando juntos, no es la exaltación de ningún creyente en la iglesia, sino es la exaltación de Cristo en toda la tierra. Y la única manera
de cumplir con este propósito es un llamado a la unidad. Y la manera práctica de ser unidos para cumplir juntos el propósito de exaltar a Cristo en toda la tierra es la humildad. Y el único ejemplo de humildad digno de seguir es Cristo. Y nos enseñó que la humildad se relaciona inmediatamente con la obediencia. Y por eso el Padre exaltó a Cristo sobre todo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Él es el Señor y toda rodilla se doble. El propósito de nuestra participación en la defensa y en la confirmación del Evangelio no es la exaltación del creyente delante de la iglesia, porque algunos predicaban, vuelvo a repetir, por rivalidad y por contienda, sino la exaltación de Cristo delante de la tierra para que Él sea magnificado. Así que, iglesia, es aquí donde nosotros somos responsables de llevar el nombre de Jesús, aquel que fue a la cruz y resucitó con poder. El propósito de nuestra participación, hermanos, es llevar su nombre a todas las naciones de la tierra. Algunos rechazarán el evangelio, otros lo aceptarán, lo abrazarán, pero a final de cuentas, Dios hará que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso no significa que todos van a ser salvos, pero eso significa que todos van a confesar que Jesús es el Señor y todos van a doblar su rodilla. Y Pablo nos está diciendo en esto, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente a la iglesia de Filipos, sino a la iglesia de hoy. Hermanos, sigamos participando en el Evangelio. Sigamos participando en la defensa y en la extensión del Evangelio. Y la única manera es mantenernos unidos con el propósito en nuestro corazón, no de exaltarnos a nosotros mismos, sino de exaltar a Cristo en la tierra, de caminar humildes, en formas prácticas, sirviéndonos los unos a los otros, pero también en humildad, entendiendo que Dios nos ha pedido que vayamos a todas las naciones. Ese es el propósito de nuestra participación. Es que Cristo sea glorificado en Albania, en Italia, en México, en Laos, en Nigeria, en cada nación de la tierra. Y Pablo está diciendo, me gozo que Cristo sea magnificado, pero trabaja directamente con el problema de la iglesia en ese momento, que era la autoexaltación, la rivalidad. Y les dice, no, están entendiendo mal. Predicar a Cristo no es para que tú muestres que tú eres un buen misionero. Predicar a Cristo tiene un propósito y es la exaltación de su santo nombre entre las naciones. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Tengo algunas aplicaciones. La primera es agradecer a Dios por ustedes, hermanos, por su participación con nosotros como iglesia local. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor José Roncancio. Hace muchos años yo lo conocí y siempre ha sido una bendición tremenda para nuestra vida, junto con su familia. Luego conocimos a nuestros hermanos aquí presentes. No quiero mencionar uno porque si no me va a faltar alguno. Pero nuestra aplicación, hermanos, la de Pablo, yo doy gracias con gozo por su participación con nosotros en la defensa y en la confirmación del Evangelio en aquella parte del mundo. Y sé que lo están haciendo aquí. Sigan adelante, hermanos. Sigan adelante. Y la segunda, hermanos, es vivamos en unidad para seguir cumpliendo este propósito. Si aún, hermanos, no eres parte no estás participando activamente aquí en Centro Evangélico Querétaro, en la predicación del Evangelio, si dices, he estado apartado, he estado frío, he estado ajeno a lo que Dios está haciendo con la iglesia, hermano, es tiempo de participar. Dices, es que no estoy creciendo. Quizás ese es el punto, hermanos. Empieza a participar y Dios perfeccionará tu vida y transformará, según Romanos 8:28 también, 8:28 y 29, según Filipenses 1:6. Pero Dios usa
Cuando sus hijos se meten en la extensión del Evangelio, en la defensa y en la confirmación del Evangelio para perfeccionar nuestras vidas. Y quiero hacerte ese llamado. No sé, no conozco exactamente, acabamos de llegar, nadie nos dijo nada, pero Dios sabe lo que hay, lo que está pasando en el Centro Evangélico Querétaro, pero también, como en cualquier iglesia, pero también les invitamos a que participen con el Evangelio aquí, en su iglesia local. Y también acuérdense, sigan acordándose de nosotros con sus oraciones allá, mientras junto a ustedes predicamos el Evangelio en Albania. Y en Italia, con el favor de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no se trata de nosotros. Señor, gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Señor, por tu gracia de pasar incluso por alto nuestros errores, de equivocarnos, aún a veces en dos o en muchas palabras. Señor, pero no dependemos del que predica, sino dependemos de tu Espíritu Santo. Señor, oramos que tu Espíritu Santo use la palabra que hoy hemos leído, que hemos estudiado juntos. Señor, gracias por enseñarnos que Filipenses es una buena carta para entender la relación entre el misionero y la iglesia local. Gracias por enseñarnos de Pablo, de los fundamentos de esta iglesia de Filipos, con obispos, con diáconos, pero sobre todo el fundamento de Cristo. Hablando de esto, primeramente el fundamento de Cristo, y sobre ese fundamento Pablo instruyó y animó y enseñó para que tú levantaras obispos y diáconos en esa iglesia. Y Pablo, Señor, quería dar noticias de cómo el Evangelio estaba progresando, pero en medio de eso, Señor, sabemos que había, Padre, problemas, se estaban exaltando algunos. Y Pablo termina diciendo: el propósito de nuestra participación no es la exaltación del creyente en la iglesia, sino la exaltación de Cristo en la tierra. Y nos muestras el camino. Es la unidad, es la humildad, es Cristo como el modelo. Y podemos encontrar a través de todo eso el fruto. Y el fruto será que Cristo será exaltado en toda la tierra. Señor, te damos gracias. Oro que nos ayudes, Padre, a participar de una manera más activa, de manera local y de manera como también aún más allá de nuestras fronteras en la exaltación de Cristo. Gracias por nuestros hermanos de Centro Evangélico Querétaro. Gracias, Padre, por su participación con nosotros en la defensa y la confirmación del Evangelio. En el nombre de Jesús te oramos. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.